compañía del pastor Moisés, que hoy nos va a bendecir con una palabra de parte de Dios. Entonces los invito a que estemos ahí atentos a lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Pastor Moisés, Dios lo bendiga. Muy buenas noches con todos, Dios me los bendiga desde acá, desde Perú, Lima. Un abrazo fraterno para todo Colombia. Vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 7, el verso 21, que nos va a decir la palabra de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, Jesús nos enseña en este pasaje que para poder vivir en la voluntad de Dios no simplemente es decirlo, sino que hay que vivir en la voluntad de Dios. Necesito pasar de mis palabras a mis hechos. Ahora, la Escritura me dice que la fe sin obras es muerta. Jesús nos enseña que para poder experimentar bendiciones, ya sea en el cielo o la vida eterna o bendiciones temporales en esta tierra, necesito estar en la voluntad de Dios. Cuando uno está dentro de la voluntad de Dios, va a experimentar bendiciones. Si uno se sale de la voluntad de Dios, entonces uno no recibe bendiciones. Ahora, ¿qué cosa es voluntad? Según el diccionario, va a definir como un deseo, una decisión, una elección o una determinación. Jesús en este pasaje está diciendo, si tú quieres ver el reino de los cielos, entonces tú tienes que desear lo que Dios desea, tienes que decidir lo que Dios decide y tienes que elegir lo que Dios ya ha elegido por ti. Si tú quieres ver los beneficios de Dios, entonces tenemos que estar en la voluntad de Dios. Ahora, para poder estar en la voluntad de Dios, muchas veces es una lucha constante porque está mi voluntad y la voluntad de Dios. Tengo que poder elegir entre hacer la voluntad de Dios o hacer mi propia voluntad. Ahora, por ejemplo, la voluntad de Dios es que todo hombre sea fiel a su esposa, sea creyente o no creyente. Dios quiere que uno pueda amar a su esposa o a su esposo, pero mi voluntad, la voluntad humana, muchas veces va a querer mirar a otros lados. Va a querer, un hombre carnal, va a querer sacar los pies del plato, va a querer hacer su propia voluntad, pero la voluntad de Dios es que uno pueda permanecer fiel a su familia. Ahora, por eso hay una lucha interna, ya sea emocional, espiritual o secular, en que yo tengo que decidir qué cosa yo debo de hacer. Por ejemplo, si alguien me insulta o me hace una afrenta, entonces mi voluntad es agredirlo, mi voluntad es vengarme, pero la voluntad de Dios es que yo pueda perdonar a mis enemigos. Yo deseo que se le pague el doble del daño que me hizo, pero la voluntad de Dios me dice que yo tengo que orar por mis enemigos. Yo estoy en una lucha constante, diaria, en que tengo que elegir entre mi voluntad o la voluntad de Dios. Esa lucha es un proceso de que yo tengo que ir cambiando muchas cosas para poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, para poder hacer la voluntad de Dios, yo tengo que tener madurez. Yo tengo que crecer para poder aceptar la voluntad de Dios. Todo niño no va a querer hacer la voluntad del padre, va a querer hacer sus propios caprichos, sus propias cosas. Mamá, yo quiero vestirme así, yo quiero esta pelota, yo quiero esto. El padre le sugiere alguna cosa y el niño muchas veces es rebelde. Ahora, para poder entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Para yo entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, yo tengo que cambiar esta manera de pensar, sacar este chip de que me han enseñado de manera equivocada. Yo tengo que negarme a mí mismo, hacer mi propia voluntad. Yo quiero vengarme, yo quiero hacer lo incorrecto, pero tengo que negarme a mí mismo para poder hacer la voluntad de Dios. Tengo que poder decidir, el poder elegir, el poder aceptar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, cuando uno es niño, uno no va a poder entender lo que el Padre le está diciendo. Mira que dice Primera de Corintios, capítulo 13, el verso 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mira, cuando uno es niño, tiene una manera de pensar pequeña, reducida, juzga de manera, de acuerdo a su edad, ya habla como un niño, pero cuando uno ya es hombre, uno tiene que dejar esas cosas, dejar esas niñerías, dejar esa manera de pensar, dejar esa manera de juzgar a la gente. Cuando uno madura, crece y avanza, su manera de pensar cambia. Mira, muchas veces hemos crecido físicamente. Nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo ha crecido, tienes 40, ya te está saliendo canas, no sé, has crecido físicamente, pero espiritualmente no has crecido o emocionalmente no has madurado. ¿Por qué? Porque todavía nos comportamos como niños infantiles. Por ejemplo, un niño siempre va a querer su propiedad. Esta pelota es mío. Es innato en él que él pueda ser envidioso. O como dice, mi mamá, ella es mi mamá. No, sal de ahí. Cuando el esposo le hace cariño a su esposa, no, es mi mamá. ¿Por qué? Porque un niño es así, pero es esa característica infantil muchas veces lo traslada uno al matrimonio. Es mi esposa, no le mires, ¿qué cosa? Y se amarga, le está celando, le está haciendo tantas cosas. ¿Por qué? Porque todavía es niño, ha crecido espiritualmente o capaz ha crecido físicamente, pero emocionalmente no ha madurado. Te has casado con un niño o te has casado con una niña infantil. Un niño se amarga rápidamente. Un niño capaz tú le quitas su pelota y ya pone su cara de amargado. Y muchas veces esa actitud infantil lo vemos en los matrimonios, lo vemos en tantas parejas en la iglesia que se amargan de cualquier cosa. Ya están intolerantes, están ahí propensos a la discusión. Para poder discutir en un matrimonio se necesita, ¿cuántas personas? 2. Si uno calla, entonces demuestra su madurez. Aquel que sigue gritando, aquel que sigue peleando, es un niño todavía. Los problemas se acaban cuando uno de ellos empieza a madurar. Y los problemas en el matrimonio, los problemas en la iglesia, los problemas en tus amistades, los problemas en todo. Cuando tú empiezas a crecer, a madurar en las cosas de Dios, a madurar en tus sentimientos, tus emociones, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de juzgar, entonces tú creces. Y cuando tú creces, tú vas a poder distinguir la voluntad de Dios. No vas a poder elegir lo incorrecto. Y vas a poder recibir bendiciones de parte de Dios en tu vida. Cuando tú dejas esa manera de pensar equivocada, entonces vas a entender la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces nosotros tenemos una mentalidad infantil, nos comportamos, somos adultos, somos personas grandes ya físicamente, pero en nuestra manera de pensar somos niños. Por ejemplo,
Un niño para poder salir de casa pide permiso. Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Por qué? Porque es niño. Pero muchas veces esa actitud infantil se le traslada al matrimonio. Mi amor, ¿sabes que vamos a comprar una casa? Ahí tengo que preguntar a mi mamá, dice, a mi mamá, ¿qué dice? A ver, ¿qué no? No, es tu esposa que tú tienes que consultarle. Pero muchas veces esas características infantiles que tenemos nosotros no hemos madurado y hemos trasladado al matrimonio, hemos trasladado a muchas cosas. Y este mensaje es para que tú y yo podamos crecer, podamos madurar, porque las bendiciones de Dios que Dios tiene no se les da a los niños, se les da a la persona que ha madurado, que ha crecido. Gálatas capítulo 4, el verso 1 dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere de un esclavo, a pesar que es dueño de todo. Cuando uno es niño, uno tiene una herencia de un padre millonario. Él es dueño de todas esas cosas, pero no puede hacer útil o no puede hacer beneficiario aún hasta que él cumpla una edad suficiente para que él pueda administrar eso de manera correcta. Dice la escritura que un niño, capaz siendo ya heredero de muchas cosas, pero no difiere de una persona que es esclava. ¿Por qué? Un niño no puede disfrutar de las bendiciones de Dios. El esclavo, el impío, el que no conoce de Dios, tampoco puede disfrutar las bendiciones de Dios, porque hay bendiciones porque uno es creación de Dios y otras bendiciones cuando uno es hijo de Dios. Tú puedes ser hijo de Dios, pero todavía te comportas como un niño. Eres infantil todavía en tu manera de pensar, en el área espiritual o emocional. Entonces no vas a recibir bendiciones. Todavía estás igual como un impío, como un esclavo que no conoce de Dios, que no recibe bendiciones. Tú siendo niño o yo siendo un infantil, no voy a poder recibir bendiciones de parte de Dios. Por ejemplo, mi hermano Leonardo tuviera la provisión, tuviera el dinero suficiente de un carro de último modelo, Dios lo ha bendecido, pero su hijo menor, capaz de 5 años, no sé si tendrá el niño así, pero imaginemos, tiene 5 años su hijo y dice, papá, yo sé que tú eres bueno, déjame manejar el carro. Uno en su sano juicio no le da, no porque el padre no tuviera la provisión o no tuviera, el dinero suficiente para darle el carro, sino que sabe que a su corta edad, por su inmadurez, esa bendición puede tornarse en algo perjudicial para él, porque lo puede matar, se puede estrellar, puede hacer, porque no tiene la madurez. Dios no te puede dar bendiciones espirituales, materiales o cosas que Dios tiene para ti, pero no te los puede dar porque muchas veces somos niños infantiles. No es que Dios no tenga el poder suficiente para proveer porque Él es dueño del oro y la plata. Pero muchas veces somos nosotros que nos comportamos de manera infantil como niños espirituales y no hemos crecido. Estamos 30, 40 años en la iglesia y no hemos madurado. Seguimos siendo una fotocopia cuando recién entregaste tu vida a Cristo y sigues siendo el mismo de antes. No has madurado, no has crecido, sigues resentido, sigues emocionalmente colérico y tú dices, a mí nadie me va a cambiar, yo soy así. Nosotros tenemos que entender que sí podemos cambiar esta manera de pensar. Cuando tú cambias acá, cambia tu manera de vivir. Hay una manera de cómo Dios puede, madurar o hacernos madurar. Mira, un plátano puede madurar de dos maneras. Uno de manera natural y otro es que le echan un líquido para acelerar el proceso para que pueda madurar.
Mira, muchas veces Dios ha determinado un tiempo para poderte bendecir. Por ejemplo, el 24 de julio, Dios te ha bendecido, te va a dar bendiciones terrenales en esta tierra. Pero para esa fecha tú tienes que llegar a una madurez. Pero como el tiempo se va cortando y se va llegando los días, entonces Dios permite las pruebas, las circunstancias, la enfermedad, la crisis, para que tú puedas madurar, crecer, cambiar esta manera de pensar, para que tú puedas estar apto para ese día en que Dios va a bendecirte. Mira que dice Gálatas capítulo 4, el verso 2. Al contrario, está bajo cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por el padre. El padre de familia no puede dar a su hijo menor algunas bendiciones, sino cuando él es mayor de edad, puede él ya sacar su brevete, puede manejar, puede hacer muchas cosas. Aquí en el Perú es así. Pero antes no, porque la policía lo puede llevar a la comisaría porque es menor de edad manejando un auto. Pero hay una fecha indicada en que el padre determina que ella es mayor de edad y ya tiene la capacidad para poder dirigir o encaminar o manejar un auto. Dios también ha determinado una fecha para bendecirte, para poder sanarte, para darte la casa, para darte bendiciones en esta tierra y bendiciones espirituales. Pero muchas veces llega esa fecha y todavía estamos siendo infantiles, niños, y no hemos crecido, no hemos madurado en las cosas de Dios. Y Dios muchas veces tiene que acelerar ese proceso. Ahora, cuando tú maduras, entonces la provisión de Dios también crece. Si tú estás en una madurez, entonces esa misma madurez también recibirás bendiciones. Pero si tú estás siendo infantil, niño, entonces las bendiciones de Dios van a ser cortas. Por ejemplo, aquí en el Perú a un niño se le da, por ejemplo, un sol. Es una moneda aquí en el Perú, pero cuando él crece, entonces se aumenta la propina. Cuando él ya va a la universidad, ya no le voy a dar un sol, le voy a dar aún más, porque sus gastos son diferentes, sus gastos son mayores. Cuando uno va madurando, cuando uno va creciendo, aumenta la provisión de Dios en tu vida. Es tiempo de poder madurar para que la provisión de Dios pueda llegar a montones a nuestra vida. El problema no radica en el cielo, el problema radica aquí en la tierra, donde muchas veces nosotros no hemos madurado, no hemos crecido o no hemos avanzado en la vida cristiana. Y muchas veces emocionalmente no hemos madurado. Mira, Gálatas capítulo 3, 4:3 dice: así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. La inmadurez te esclaviza. Cuando tú no tienes madurez espiritual o emocional, tú estás viviendo como un esclavo. No puedes disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios no puede confiarte muchas cosas. Por ejemplo, el hijo pródigo le pidió a su padre todas las bendiciones que él tenía para él. Le pidió toda su herencia. Pero él pudo haber crecido, poder él ser mayor de edad. Pero en su manera de pensar era infantil. Cuando a un niño tú le das dinero, ¿qué hace? Inmediatamente lo gasta en dulce, chocolate, chisito, lo que sea. Le das 5 monedas y las 5 monedas la derrocha. El hijo pródigo tenía tanto dinero que él empezó a gastar, a malgastar en cosas, en prostitutas, en borracheras, regalar dinero, porque tenía una manera infantil. Dios no puede darte herencia si todavía tú estás con una manera de pensar infantil, no has crecido, no has madurado, no has avanzado en tu vida cristiana. Es tiempo de poder madurar, es tiempo de poder crecer. Mira qué dice Hebreos capítulo 5, el verso 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han sido ejercitados en su facultad.
A un niño tú no le vas a dar una chuleta de cerdo, tú no le vas a dar una parrilla. A un bebé se le da papilla, se le da leche, porque no le puedes dar un alimento sólido, porque se puede enfermar, porque su estómago no puede digerir todavía esos alimentos. Dios tiene bendiciones grandes para tu vida, porque Dios es real y Él existe y Él no ha cambiado. Él ha bendecido ayer, ha bendecido hoy y seguirá bendiciendo. Pero no puede darte lo sustancioso, las revelaciones de Dios en tu vida, porque muchas veces tenemos una manera de pensar infantil, todavía nos comportamos como niños y el alimento sólido no puede darnos Dios, porque todavía estamos con leche, con papilla, y todavía hay que cambiarle el pañal a algunos, todavía algunos están con teta todavía. Pero es tiempo de poder crecer, es tiempo de poder madurar, es tiempo de poder crecer en las cosas de Dios, es tiempo de poder obtener las bendiciones de Dios. Pero esas bendiciones llegan cuando nosotros maduramos, cuando nosotros avanzamos, cuando nosotros crecemos y nos damos cuenta que estamos viviendo una manera infantil. ¿Cómo te comportas? ¿Te amargas? ¿Te airas? ¿Cómo estás en tu vida espiritual? No oras, no escudriñas, no buscas de Dios. Cuando el pastor no te saluda, no te visita, haces huelga, una semana no vas a la iglesia. Así actúan los niños. ¿Cómo estás en tu matrimonio? Estás en discusiones, en pleito, en cosas que porque él tiene la culpa, que él no me sirvió la comida, que él no hace nada en la casa. Te estás comportando como un niño. Tienes que crecer, tienes que madurar en las cosas de Dios. Mira, cuando uno escucha la palabra de Dios, uno tiene que ser consciente de poder escucharla, pero poder practicarla. Hoy yo quiero darte 4 cosas para que nosotros podamos madurar, crecer y ver bendiciones de Dios, porque Dios tiene bendiciones espirituales y bendiciones terrenales. Tú puedes ser capaz un niño espiritual y capaz puedas tener acceso al cielo el día en que tú mueras, pero vas a morirte siendo pobre, vas a morirte sin recibir bendiciones en esta tierra. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere bendecirte allá en el cielo, en la vida futura y en la vida presente. Ahora Dios quiere bendecirte, sanarte, restaurarte. Dios quiere contestar tus oraciones. Dios quiere traer a tu esposo, a tus hijos. Dios quiere bendecirte. Pero tenemos que empezar a madurar. Primera de Corintios capítulo 2, el verso 6. Nos va a poder decir, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, no infantiles, no niños, si hablo con palabras de sabiduría, pero no esa clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. El verso 7. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria al final, aún antes de que comenzara el mundo. Cada vez que tú escuchas la sabiduría de Dios, tu mente comienza a madurar. Cuando tú empiezas a escudriñar las escrituras, cuando tú empiezas a oír la palabra de Dios, entonces tú comienzas a madurar. Cuando tú tienes que elegir entre tu voluntad y la voluntad de Dios, y la sabiduría de Dios te dice que la blanda palabra quita la ira, entonces en un momento de enojo, en un momento de crisis, en un momento de poder, estás ofuscado, pero esa palabra viene a ti y te redarguye, entonces tú callas, no porque tú eres débil, no porque tú eres el que tiene que ceder siempre, es porque tú eres una persona madura, una persona adulta, sabe controlar sus emociones, sus sentimientos. Un niño no puede controlar sus emociones, grita, llora, se lamenta, patalea, hace berrinches. Pero cuando uno escucha el consejo de Dios, uno lo puede poner en práctica y eso trae madurez. Un niño cuando está en un supermercado o ve algo, ¿qué hace el niño cuando el padre le dice no te voy a comprar este dulce? El niño hace berrinche, se tira al piso, ¿sabes qué? No le habla al papá.
llega a casa todo amargo, pone su cara de fruncido, pone su cara de amargado. Y muchas veces esa cosa infantil la trasladamos a muchas áreas en nuestra vida. Dios no contesta una oración porque Él es sabio, porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente y Él es soberano. Y muchas veces Él dice no. Y muchas veces nosotros hacemos berrinche, nos tiramos al piso. Dios no me contesta, Dios no me escucha. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no leo la Biblia mejor porque Dios no me oye. Entonces actuamos haciendo un berrinche. Y estamos actuando de manera infantil, pero la palabra de Dios me dice que cuando yo empiezo a meditar la palabra de Dios, entonces yo tengo sabiduría de Dios para poder hacer lo correcto, no una sabiduría humana o de los gobernantes aprendida en la universidad o una experiencia vivida a través de los tiempos, no viene la sabiduría, el consejo de Dios, porque Dios no se equivoca. Mira que dice 1 Corintios 2:9, más abajo nada más, dice, a eso se refiere las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Tú maduras porque tu amor te hace madurar, porque estás dispuesto a dar. Dios tiene bendiciones para sus hijos, los ojos que nunca han visto, los oídos que nunca han escuchado, ni te has imaginado todo lo que Dios tiene para ti, para aquellas personas que aman. Dios tiene mucho que darte, pero se les da a las personas maduras. Cuando tú empiezas a dar, tú empiezas a madurar. Un niño no quiere compartir. Dale tu pelota, presta, no, es mi pelota, porque no le gusta dar. Pero una persona que ha crecido, entonces va a poder dar tiempo, dar finanzas, dar servicio en las cosas de Dios. Cuando tú sirves en el ministerio, entonces Dios puede otorgarte muchas cosas, porque Dios va aumentando tus capacidades de acuerdo a tu madurez. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, de acuerdo a sus capacidades. Cuando él subió sus capacidades y pudo duplicar, Dios le dio más. Cuando uno no aumenta sus capacidades, está como un niño infantil, entonces eso de lo que tiene se le es quitado, porque a un niño no se le puede confiar. Tú no le puedes dar un cuchillo a un niño, porque se puede lastimar, pero si a un adulto, a un cocinero, le das un cuchillo, va a saber hacer, ¿cómo se llama?, lo correcto con ese instrumento. Ahora, el problema no es el cuchillo, el problema es la persona, que él es un niño y el otro es un adulto, un maduro. Se le puede dar un instrumento, uno se puede lastimar, el otro lo puede hacer útil. Dios no te puede confiar ministerio, dones o cosas sobrenaturales en tu vida si todavía te estás comportando como un niño. ¿Te imaginas tú si Dios te levanta ahora con señales, con milagros, con cosas sobrenaturales, tu ministerio empieza a crecer, pero alguien murmura contra ti y tú te comportas como un niño? ¡Ay, Señor, hablaron mal de mí! ¡Ya no quiero servirte, Señor, me voy! De manera infantil. Dios tiene que ir procesando tu carácter. Dios tiene que ir madurando tu vida para que tú puedas estar a la altura de ese ministerio, de lo que Dios quiere entregarte. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de dar. Mira que dice el verso 10 de 1 Corintios 2:10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos madurar. Cuando tú quieres hacer tu voluntad, el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos redarguye nuestra mente, nos dice, pausa, stop.
sabe que eso de lo que tú estás pensando hacer está incorrecto. Cuando tú discutes con tu esposa y te vas amargado a la calle, el Espíritu de Dios te redarguye. No es la forma en que tú trates así a mi hija. Entonces Dios te habla y tú cambias esa manera de pensar. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos va a poder hablar, ministrar, corregir, instruir, para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios. Dios te revela lo profundo de Dios y lo profundo de tu corazón. Ahora, cuarto, tú debes de usar cada parte del proceso para poder madurar. Te pasa cosas buenas, aprende algo de eso y empieza a madurar. Te tratan mal, te critican, te murmuran, te chismosean, hay algo, hay una enseñanza en eso. Un niño se resiente, un niño se hace bolas, pero un adulto madura, entiende, tiene otros ojos, tiene otra manera, otra perspectiva de ver la vida. Tienes que madurar, tienes que ver todas las cosas, cómo está pasando en tu vida. Lo malo de hoy, úsalo para que sea lo grandioso del mañana. Dios es bueno para mostrarnos lo que en realidad somos. Y muchas veces somos niños. Hoy yo quiero orar por ti. Yo sé que capaz te has comportado como un niño. Mi pelota, esto es mío. Te has amargado como un niño, has llorado como un niño. Capaz tú tengas 30, 40 años o 15 años de matrimonio, pero sigues luchando todavía con ese niño interior que todavía no ha crecido. O capaz espiritualmente eres un niño fluctuante que todavía no ha madurado en las cosas de Dios. Yo quiero que este mensaje tú puedas reflexionar en ello y podamos tomar cartas en el asunto. Oramos. Dios de toda gracia y de toda misericordia, Señor, muchas veces no hemos recibido bendiciones tuyas, no porque no quieras darnos, sino que muchas veces hemos hecho nuestra propia voluntad, nuestro propio capricho. Hemos hecho de manera infantil lo que hemos querido hacer y muchas veces nos ha salido mal. Mal en el matrimonio, mal en la familia, en las amistades. Nos comportamos como un niño en el trabajo. Nos comportamos como un niño en la iglesia. Cuando alguien habla mal o cuando no nos ponen en la prédica o cuando no nos ponen en la dirección o cuando simplemente nos ponen en limpieza una y otra vez y actuamos de manera como niños. Diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A mí siempre me ponen en limpieza. A mí siempre me ponen así. Y hemos capaz actuado de manera infantil en diferentes áreas. Te pedimos, Señor, que tú puedas revelarnos cada área de nosotros, que tu espíritu que habita en nosotros nos pueda ayudar a madurar, a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Tu gracia y tu favor nos acompañe siempre. Amén y amén. Está en Lucas capítulo 2, el verso 52. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esa sabiduría es tu alma, tus intelectos, tus emociones, tu manera de pensar. También crecía físicamente en estatura, pero también crecía en gracia para con Dios de manera espiritual. Cuerpo, alma y espíritu, Jesús crecía de manera paulatina. No es que espiritualmente crecía y emocionalmente estaba chato, o espiritualmente crecido y físicamente enano. Él crecía en todas las áreas de su vida. Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo a la distancia.